no es lo que dices, sino cómo lo dices. Y yo le agregaría, y la intención es conforme lo dices. A veces como padres en conciencia no tomamos tan en cuenta qué es lo que realmente decimos y cómo lo decimos. Y más aún, la intención con la que lo decimos. Es por eso que el día de hoy me encanta compartir contigo este tema. ¿Tus palabras construyen o hieren a tus hijos? Soy Lucy Martínez, por si no me conoces, soy especialista en niños y adolescentes por más de 18 años. Me encanta compartir contigo estos temas que hemos venido desarrollando a lo largo de este maratón, de las diferentes preguntas que me han venido haciendo a lo largo del camino como especialista en niños y adolescentes. Y hoy podemos empezar a desmitificar qué tan importante es el saber que nuestras palabras impactan de forma profunda y absoluta en nuestros hijos. Y así como pueden ser lanzas que los lleven a un ser humano en potencia, que crezca, que tenga buena autoestima, que tenga fortaleza, que no se venga abajo ante la tempestad, como podemos empezar a crear inseguridades, miedos, heridas y todo aquello que estoy seguro que tú no quieres realizar. Sin embargo, como yo te he venido platicando, todos traemos un manual. Ese manual que nos ha sido depositado de generación en generación y que además ni siquiera a veces lo hemos puesto en actualización. Es una versión sumamente antigua que no siempre trae los resultados que yo deseo. Porque yo estoy seguro que absolutamente tú y yo queremos el bien para nuestros hijos. El problema es que muchas veces no siempre nos sale y la intención a veces nos traiciona. Es por eso que hoy quisiera que tomaras en cuenta estos tips que hoy te voy a platicar, ya que vamos a hablar de algunas cosas. Número 1, vamos a ver la importancia de que cada palabra puede estar hiriendo o haciendo una herida en tu hijo o tu hija. Vamos a ver desde el neurodesarrollo cómo es que el niño codifica estas palabras, porque de repente a veces como papás creemos que este vocabulario que ahorita yo estoy teniendo me lo va a entender perfectamente un niño de 4, 5, 6, porque ya se nos olvidó qué es conectar con nuestro niño y conectar con los niños, porque ya se nos hace muy aburrido el convivir con ellos. Bueno, pues yo te voy a explicar el día de hoy por qué a veces parece que ellos están en Marte y tú en Júpiter, por qué muchas veces no comprenden lo que les estamos diciendo y hay cosas que sí comprenden. Eso te voy a explicar el día de hoy. Y también vamos a hablar de aquellos tips que tú puedes evitar desde ya para evitar generar dolores más adelante en tus hijos. No sin antes invitarte a que te inscribas a una clase gratuita que les estoy dando a todos los papás que quieran colaborar y crecer con sus hijos en esta construcción. Y se llama Los 3 errores más comunes que cometemos por los cuales nuestros hijos no nos hacen caso. Está aquí el link en el cual tú te puedes inscribir en este momento y meterte a esta clase gratuita en la cual te explico a detalle por qué los papás nos desgastamos tanto en que nuestros hijos nos hagan caso. Y bueno, pues ahora sí, vamos a ver por qué tus palabras construyen o hieren a tus hijos. Mucho hemos escuchado, y si no, yo hoy te quiero compartir acerca de que hay heridas, las famosas heridas del alma. Yo te diría que realmente forman parte ya de algo cultural, porque sin darnos cuenta decimos muchas frases que hoy te voy a decir que justamente son como lanzas. Cuando nosotros jugamos a este juego, normalmente son dados que tenemos que atinarlas y ¡tas! ¿No? Yo sé que alguna vez has visto este juego donde tú tienes que aventar flechas o dados para que queden en el centro. Esto de las palabras es muy similar a este juego. Cada vez que tú avientas una palabra, va a llegar a diferentes lugares. Y sobre todo porque tu hijo apenas está en construcción de un cerebro.
Por lo tanto, es difícil que él pueda identificar como adulto lo que tú le estás diciendo. Para eso vamos a hacer un poquito este recorrido que el neurodesarrollo te dice de cómo el niño va interpretando cada palabra. Y con eso vamos a hilar lo que hoy te acabo de prometer, el poder de tus palabras con dónde cae cada palabra. Fíjate bien. Los niños antes de los 4 años, es decir, de los 0 a los 4 años, lo único que saben hacer es sentir la intención con la que tú dices las cosas, ya que todavía su vocabulario no es tan amplio. Y se ha comprobado que el 80% que el adulto le dice al niño antes de los 4 años no lo entiende, no lo procesa, pero sí lo siente. Y la intención con la que se lo dices, claro que lo entiende. Por lo tanto, es que a veces nos confundimos y pensamos que el niño comprende de manera real o literal. Realmente en ese entonces el niño solamente tiene una comunicación que es más bien literal y muy poco metafórica. Cuando hablo de muy poco metafórica es que cuando tú le haces semejanzas con quisiera que te portes bien, para él bien no tiene ningún significado ni ninguna imagen en el cerebro, porque bien implica muchísimas cosas. Por lo tanto, él todo lo toma literal, porque su pensamiento y su transformación del lenguaje así es, literal. Si tú le dices al niño, changuito, o sea, te tardaste tantos años en ponerle un nombre a tu hijo y de repente le dices changuito o monito o cariñitos o cosa chula, no sé, tantos apodos que a veces los latinos les llegamos a poner a nuestros niños, que esto, aunque tú no lo creas, lo baja del tema humano, lo baja a un tema animal. Por lo tanto, el niño que está queriendo congratularse contigo y que si ya viste mis videos anteriores, ahí explico cómo se construye la autoestima, donde el niño, tú eres su espejo y se va construyendo a partir de tu espejo. En el momento que tú le dices, ¡ay, estás bien bonito, mi changuito! En ese momento estás entrando con una lanza al tema de la humillación. Pero me vas a decir, pero es que ¿cómo, Luciana? Si yo se lo digo de cariño, porque lo importante es la intención, pues se lo podrás decir con mucha intención, pero lo estás bajando del rango humano al rango animal, ¿sí? Y la otra, de las que a veces usamos de manera muy coloquial, es como, no le hagas caso a tu mamá, está loca. Cuando tú empiezas a hablar de la persona que para él es su reflejo y es su espejo en ese momento, para él está haciendo un rechazo hacia su persona, porque antes de los 4 años el niño no se identifica fuera del padre o de la madre. Para él todavía están unidos. Por lo tanto, cuando tú ofendes a uno del papá o a una mamá o descalificas a alguno de ellos, tú no lo estás descalificando a la persona, estás descalificando a tu hijo. Y por lo tanto, la intención con la que él lo toma es, están lastimando, me están lastimando, no la están lastimando, me están lastimando. Y entonces yo soy loco. Por eso es tan importante que como papás tengamos la información de cómo nuestros hijos codifican cada cosa que les decimos y cómo se las decimos. Y entonces, como antes de los 4 años no se sabe diferente, todo lo que tú le digas de su hermano, del vecino, de su abuelita, de las personas que lo cuidan, para él es como si tú lo estuvieras rechazando. Y si además empiezas a decir cosas más adelante como, te pareces, tienes los ojos de tu mamá, pero te pareces a tu papá, qué horror, ojalá con el tiempo cambies. Cosas, frases coloquiales que usamos de manera habitual y esto evidentemente va generando un rechazo. Pero si además dices, saliste negrito como todos los de la familia de la mamá de tu tía,
Entonces, por lo tanto, pues los negritos no les va tan bien. Empiezas a generar una huella de injusticia. Y cada frase coloquial que de repente utilizamos sin darnos cuenta, y yo estoy casi segura que no lo haces con esa intención, empiezas a generar heridas. Más adelante, cuando los niños tienen de 5 a 6 años, ya pasan por esta formación de pensamiento que es asocian las palabras, empiezan a asociar las palabras después de los 4 años y entonces empiezan a decir, ok, si mi papá dice que mi mamá es una loca, entonces todos somos locos y nos empezamos a reír. Esto generando, por supuesto, rechazo, injusticia e incluso humillación, porque ya empiezan a asociar a la persona con la palabra. Una vez que pasa esa etapa, viene la etapa de la introyección, donde ahora sí los niños, a partir de los 5 o 6 años, ellos ya pueden empezar a tener un vocabulario más alto y ahora se empiezan a tomar personal todo. Si tú regañas a su hermanito, si tú regañas a su hermanita, ellos piensan que los estás regañando a ellos. Si la maestra regaña al grupo y el niño está en este proceso, él siente y él percibe que lo están regañando a él, aunque realmente no estén pensando en él. Como verás, todavía no llego al tema del corazoncito y del amor incondicional. Bueno, esto se va haciendo conforme va pasando la historia del niño. Ya que él pasó por este lenguaje metafórico, por la asociación, por la introyección, llegan a la edad de los 7 o 8 años cuando ellos empiezan a decodificar. Y ahora sí, empiezan a hilar toda la historia que tú le has contado a lo largo de toda su vida, donde empiezan a decir, claro, si mi mamá está loca, yo estoy loco, por lo tanto, si ella está mal, pues yo estoy mal, por lo tanto, yo soy un changuito y además soy negrito. Y entonces, bajo todas esas premisas, yo no merezco ser amado. Y es ahí donde entramos al corazón, que es el amor incondicional, donde el ser humano se siente reconocido y cree que merece el amor. Por lo tanto, en ese momento estamos lastimando este momento de su vida y el niño dice, yo no tengo derecho a tener este amor incondicional. Porque además, coloquialmente decimos frases como, si te portas bien, te quiero mucho. Y el niño que ya empieza a decodificar dice, entonces si me porto mal, ¿no me quieren? Porque además ya trae heridas de mucho rechazo, injusticia, humillación, por no parecerse a la familia, o por no ser el güerito, o por no ser la bonita, o por no hablar bonito. Y ya empezamos a hacer descalificaciones desde que están muy chiquitos. Y por lo tanto, vamos generando esta historia que cuando yo solamente le digo, si te portas bien, te quiero mucho, en automático a él se le viene toda la historia de rechazo, abandono, humillación. Y así es como llegamos a un momento donde los niños pierden la seguridad en sí mismos y ya no se reconocen valiosos ni merecedores de amor. Hasta aquí he hablado de estos momentos de dolor. ¿Qué te puedo decir cuando de repente un niño no está programado, no venía en un momento adecuado de la historia de la pareja o de la familia? Y los primeros mensajes que les mandamos a los niños es, a partir de ahora tengo que pagar más renta, por tu culpa tengo que trabajar más, por tu culpa ya no salgo con mis amigos, por tu culpa tu papá se fue, por tu culpa ya no nos quiere tu abuela. Y entonces yo empiezo a mandar mensajes intencionales, poco afectivos, sin querer, me queda claro, pero que yo empiezo a generar una huella de, por tu culpa yo sufrí abandono, por tu culpa ya no vamos a tener las cosas que yo tenía antes de ti. Que yo entiendo que de repente lo hacemos en un momento de dolor y después nos arrepentimos, sin embargo ya generamos ese impacto en los niños. Y por lo tanto el niño también percibe ser traicionado. ¿Cuándo se da ese momento de la traición? Cuando parece ser que el niño
fue muy esperado, muy amado porque lo estabas esperando en el vientre y de repente llegó a la fiesta y ya no es tan bienvenido. Porque a lo mejor las circunstancias de tu vida cambiaron, porque a lo mejor en ese momento tus papás te dijeron que te tenías que ir de tu casa, o a lo mejor en ese momento te dijeron, bueno, pues ahora tienes que, a partir de ahora ya te tienes que hacer responsable de tu familia, te sales a estudiar y tienes que hacer todos los deberes de un hombre de la casa. Por lo tanto, eso va a provocar que el niño sienta que traicionó a las personas que más ama. Y de ahí surge el por qué este lenguaje empieza a generar tantas heridas y tanto dolor en el adulto, cuando de repente se le va una mascota, pierde un trabajo, su mamá no lo acepta, su jefe lo regaña, su primera novia lo deja, porque sufrimos de impactos desde muy pequeños, sin querer, nos fueron llenando de todas estas ideas que terminaron en nosotros creyendo que no nos merecemos ese amor incondicional de las personas que más nos han amado. Y no solamente eso, sino que también conforme pasa el tiempo, los niños, por querer agradar a los padres, empiezan a introyectar el concepto de mentir. ¿Y por qué tendrían que mentir? Por una simple y sencilla razón, para que tú los aceptes, para que tú los ames y para que tú los hagas perteneciente a tu tribu o tu clan. ¿Verdad que tú no quieres a la vieja con la que se casó tu papá? ¿Verdad que tú quieres más a tu abuelita paterna que a tu abuelito paterno? Y entonces el niño, en esta sensación de querer agradar, empieza a generar esta idea de, sí, tienes razón. Y luego los castigamos por mentir en la adolescencia. Así es como vamos construyendo o desconstruyendo una historia en nuestros hijos a través del poder de nuestras palabras. Si tú quieres saber más de todo esto y quieres aprender más a mi lado, si todavía no te has inscrito, yo te invito a que pongas tus datos en el link de aquí abajo y te inscribas a la clase gratuita que voy a tener acerca de los 3 errores más comunes que cometen los papás por los cuales sus hijos no les hacen caso. Y así como hoy te voy a revelar algunas cosas que estoy seguro que no habías pensado y que a partir de hoy vas a tomar más conciencia de tus palabras. Para eso te voy a dejar algunos tips claros y específicos para que empieces a tomar conciencia del poder de tu voz. Número 1, nunca hables de la persona en negativo, es decir, eres un desobligado, eres una sucia, quítalo de tu vocabulario, el eres. Quita la acción de la persona. Tú eres la persona más amada, esa conducta no es la correcta para esta casa, ¿sí? Pero nunca empieces con el eres, porque ahí empiezas a lastimar. 2, ubica muy bien si vas a hablar mal de la persona que él o ella aman y quieren y tienen como un referente de constructor de personalidad. Porque si tú te diriges hacia las otras personas o de las personas de una manera descalificante, estás descalificando a tu hijo. Y 3, evita las contradicciones. Normalmente los niños no lo entienden, no lo comprenden. Por ejemplo, dile al señor de la renta que no estoy, cuando realmente tú estás, porque entonces en ese momento estás empezando a instaurar la incongruencia y la mentira en tus hijos. Es mejor que le digas, ¿sabes? Hoy no tengo para la renta. Voy a pensar en una manera de cómo enfrentar mi problema, porque a mí me gustaría que siempre hablemos con la verdad. Eso se le quedará grabado a tu hijo como una lanza en el juego. Por eso, papá y mamá, yo te invito a que de verdad escribas cada palabra, cada frase, cada cosa que tú le dices a tu hijo, la grabes, para que puedas comprender por qué de repente tu hijo empieza a imitar
o a decir cosas que a ti ya no te agradan. Me encantaría seguirte viendo en todas mis redes que aquí aparecen, en YouTube, en Instagram, en Facebook, porque seguramente ahí vamos a seguir aprendiendo cómo ser esos padres en conciencia y por lo tanto nos vemos en la clase que daré gratuitamente para ti. Yo soy Lucy Martínez y quiero que vivas una paternidad